Bienvenidos, esto es Razón de Estado y quiero presentarles a Richard Eikenhead Castillo. Él es maestro en Administración Pública por la Escuela Kennedy de Harvard. Fue ministro de Economía y también de Finanzas, fue director de ENCAE en la Escuela de Negocios en Centroamérica. Es fundador del grupo IDC, Asesores Financieros, una de las firmas guatemaltecas más importantes en consultoría financiera y asesoría de inversiones. También nos acompaña Mario García Lara, director ejecutivo de la Fundación Guatemala 2020. Desde ahí se impulsan y se analizan políticas públicas de largo plazo para el desarrollo del país. El licenciado Lara, entre agosto del 2001 y septiembre del 2006, fue vicepresidente de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala, donde también antes fue gerente del área económica. También fue vicepresidente de la Junta Directiva del ICS. Señores, gracias por darnos unos minutos en estos tiempos subreales. Licenciado Eikenhead, empecemos con usted. Está claro que el distanciamiento social y en alguna medida la cuarentena, especialmente sumándole el testeo o esos exámenes que logran determinar a los contagiados para proteger a los demás, son el protocolo que más o menos nos permite enfrentar y pelear esta batalla. Pero esta es una guerra que tiene dos dimensiones. Una es la dimensión de la salud, que es la que estamos peleando, y la otra es la dimensión económica, que cada día nos asfixia más, no solo a Guatemala, Centroamérica, sino al mundo. El drama que estamos viendo es que la cuarentena, si bien nos protege por un periodo de tiempo, no es la cuarentena la que mata a los virus, es la medicina, son las medidas preventivas y el testeo para ver quiénes tienen el contagio. Lo que realmente nos ayuda a enfrentar la economía es que ahora que ya conocemos un poco más el virus, podemos enfrentarlo con un poco de más conocimiento de causa. ¿Cuál es la visión de ustedes, empezando con el licenciado Eikenhead, sobre ese equilibrio que tendremos que encontrar porque no tenemos alternativa entre la lucha en contra del virus y la batalla por mantener la economía a flote? Gracias, Dionisio. Yo diría que el presidente Yamatei hizo una gran labor en posponer el crecimiento del coronavirus en Guatemala, y el aislamiento es la primera etapa, pero la segunda es convivir con el coronavirus, en el cual se están tomando todas las medidas en salud, pero se empiezan a normalizar un poco las actividades económicas. Yo digo que nuestra economía es como un tren al cual le quitamos 75% de su fuerza. Le quitamos el comercio exterior, se le están cayendo las remesas, mucho del comercio y los servicios, y algo de la industria y la agricultura sigue funcionando. Después de Semana Santa necesitamos empezar a que ese tren no se detenga, sino empiece a retomar velocidad, porque viene una cuesta profunda que el tren necesita llevar inercia y velocidad para poder pasar. Y por supuesto, en el futuro vendrá la tercera etapa, que es vencer al coronavirus y reactivar la economía en su full potencial. Pero ahorita lo que tenemos que empezar a prepararnos es a convivir con prudencia, manejando la salud como una prioridad, pero entendiendo que no puede seguir teniéndose el tren deteniéndose, sino hay que volver a arrancarlo, y después de Semana Santa es el momento de hacerlo. Ya. Licenciado García Lara, el mundo entero, o una buena parte de él, está poniendo el 12 de abril como una fecha en la que va a haber que tomar una decisión de forma y de fondo de cómo enfrentar el virus en la calle. Por eso es tan importante que estos días en los que seguimos en una especie de cuarentena, más o menos con poco tráfico en las calles y con, digamos, el 75% de la economía paralizada, por eso es tan importante el que guardemos la disciplina del distanciamiento social extrema y sobre todo esta cuarentena hasta ese día crítico que es el 12 de abril. Y esa fecha se está escogiendo precisamente porque cuando se suman las semanas y en algunos casos los meses en los que las economías del mundo han estado parcial o dramáticamente paralizadas, empieza a llegar un momento en que el parón económico empieza a generar amenazas más grandes que la misma pandemia. Algunos analistas, si se les puede llamar eso, critican con frivolidad de que la vida es más importante, pero no hay que olvidar que en los últimos 12 meses han muerto cerca de 10 millones de seres humanos por el hambre en el mundo antes de la pandemia. Esto es de diciembre para atrás. Y si la economía hoy está como está, empecemos a hacer los números de lo que ese drama podría representar. O sea, este es un drama que no escogimos, es una guerra
que no quisiéramos pelear, pero no tenemos opción. ¿Cuál es su análisis, licenciado, sobre cómo enfrentar estos dilemas, digamos, incluso éticos y morales, para poder defender con la seriedad y la responsabilidad que se debe el hecho de que se debe enfrentar el problema económico? Bueno, yo creo que hay que empezar por no caer en este falso dilema entre escoger lo que es mejor para la salud pública y lo que es mejor para la economía. Creo que la elección es más bien entre reducir el dolor y el daño económico que ineludiblemente causa la pandemia y el distanciamiento social como política para reducir las infecciones, y la elección que sería, bueno, ya no tengamos el distanciamiento social y salgamos abruptamente ahorita a las calles a trabajar porque es más importante la economía. Porque esta segunda elección puede ser en el largo plazo peor, en el sentido de tener un costo no solo en vidas humanas, sino en la pérdida de gobernabilidad y el caos que puede causar un contagio, digamos, demasiado rápido, abrupto e incontrolado. Y por lo tanto, la carga que está sobre los gobiernos y los que hacen política pública es la de simultáneamente salvar vidas y simultáneamente salvar los medios de vida de las personas. Y en ese sentido, yo coincido en que ha sido atinado este esfuerzo de tener medidas relativamente drásticas de aislamiento social que impidan este contagio rápido y descontrolado del virus con costos humanos terribles, pero al mismo tiempo planear e implementar lo más pronto posible las medidas de alivio económico que deban implementarse para que el golpe económico sea lo menos dañino posible y que las condiciones de producción, es decir, los medios de vida que hay que salvar, estén en condiciones de tomar la ola cuando empiece la recuperación, porque la recuperación tarde o temprano va a empezar. Lo que no queremos es que cuando llegue el momento de la recuperación, ya los medios de vida, los trabajos, los empleos y las empresas no estén en condiciones de aprovechar el rebote. Entonces, creo que lo que los gobiernos alrededor del mundo están haciendo, incluyendo el de Guatemala, es correcto en el sentido de privilegiar la vida humana y adoptar estas medidas de distanciamiento social estrictas en algunos casos, pero al mismo tiempo tomar las medidas de Estado en las que el gobierno entra a batear, por así decirlo, para mantener los medios de vida de las personas con vida. Licenciado Eikenher, Corea del Sur, Japón, que son países que han sufrido en el pasado estas amenazas de pandemias por estar cerca de China, como sabemos ha sido un foco donde se generan este tipo de problemas en algunos casos, han descubierto que en el caso del coronavirus es a los ancianos y a los más vulnerables de la sociedad a quienes más afecta este virus. Y por eso lo que han hecho es proteger a esos sectores de la sociedad y con los cuidados, el distanciamiento correcto, con todas las medidas preventivas y con una cultura muy disciplinada como se da en esos países, están manteniendo la economía a flote. Y ese es realmente el equilibrio que se debe buscar en el caso de Guatemala, que si los tiempos, que es un factor muy importante, cada etapa debe tener su tiempo, por eso es tan importante la cuarentena, como decía el licenciado García Lara, en el que nos hemos dado la oportunidad de contener la velocidad del contagio, de detenerla en la medida de lo posible, para, después de conocer un poco más al enemigo, salir a enfrentarlo, guardando los máximos cuidados posibles para realmente enfrentar estas dos batallas que nos presenta esta epidemia, la salud y la economía. Entonces, denos un poquito luces, licenciado Eikenher, sobre la importancia que tiene el cuidar a los vulnerables y a nuestros viejitos, por un lado, y por otro, los que estamos patojos y con ganas de ir a enfrentar esta batalla, pues lo hagamos con los cuidados necesarios. Definitivamente, yo creo que tenemos que proteger a nuestra población de tercera edad. Los que siguen activos laboralmente deben de hacer trabajo en casa. Debemos de
obligar a que estén más aislados. Entre menos de ellos tengan el contagio, menos fallecidos van a haber. Ellos tienen un índice de mortandad más alto que el resto de la población. Para la gente sana, joven, en condiciones normales, esto debe ser en más del 90% de los casos algo que puedan superar sin problemas. Otro porcentaje tendrá que tener cuidado médico y un porcentaje muy pequeño podrá estar en peligro su vida. Entonces, lo que tenemos que hacer es, en agricultura y en industria, tenemos que regresar a trabajar y tenemos que tener todas las medidas precautivas para hacer. Los servicios, necesitamos los servicios. Hay algún tipo de servicios que van a sufrir por un tiempo mayor y esos son los que tienen que ver con entretenimiento. Nosotros no debemos de tener concentraciones multitudinarias, se pueden posponer el campeonato de fútbol, se pueden posponer conciertos, ese tipo de cosas. ¿Cuál es el punto donde empieza? El comercio tiene que empezar a regresar. Lo único es que los centros comerciales no pueden funcionar a full capacidad. Tienen que manejarse con mucho cuidado. Los restaurantes, si vamos a regresar a reabrirlos, tienen que eliminar mesas y ampliar los espacios para los comensales para que haya menos integración. La otra es, usemos nuestra mascarilla. Si usamos la mascarilla, estamos por lo menos tomando la conciencia de que un estornudo no está poniendo en riesgo la vida de los demás. Entonces, tomemos las medidas, pero tenemos que empezar después de Semana Santa a regresar. ¿Por qué? Y voy a muy rápidamente decir 3 elementos. Lo primero, los pequeños emprendedores, medianos y grandes no pueden seguir cubriendo el costo de su recurso humano y el costo de su operación si no están produciendo. Y entonces lo que estamos es agravando las empresas, las personas, las familias en crisis. Segundo, a las que sí les vino la crisis, tenemos que apoyarlos. Y por eso hay una suspensión de 2-3 meses a través del ICS para la economía formal debiera ser el enfoque y la solución para que esos suspendidos tengan un ingreso básico que les permita vivir. Y al tercer grupo, los informales, el gobierno tiene que encontrar la manera de una transferencia directa para poder llegarles y pueden usar mecanismos de la tarifa social, pueden usar mecanismos de la telefonía, buscar cuál es para evitar cometer el error del Salvador. Pero sí tenemos que hacer transferencias directas utilizando la excepcionalidad del artículo 133 de la Constitución. Es lo que hay que hacer para ir avanzando. O sea, es avanzar con cuidado, pero entender que el frente económico tiene que evolucionar a la vez que el frente de salud está combatiendo. Esta es una guerra que se pelea en 2 frentes, el económico y el de la salud. Sí. Gracias, licenciado. Licenciado García Lara, no cabe duda que el mundo está a las puertas del inicio de una nueva era. Regresaremos a una nueva normalidad, nada que se le parezca a lo que era antes de la crisis. Y por otro lado, sin duda alguna, la ortodoxia macroeconómica, las políticas que antes considerábamos recomendables en lo que es la deuda pública, incluso el déficit, los apoyos sociales a los más necesitados, el mundo entero ya está rompiendo, esos estándares para salir de frente en la medida de lo posible, cada nación, a apoyar a los que más están sufriendo en esta crisis. Eso hace más importante todavía el tomar en cuenta el factor económico de la ecuación. Si no hay economías que estén funcionando en la medida de lo posible al máximo, tomando todos los cuidados que el licenciado Eichinger decía, no va a ser posible generar los recursos para poder rescatar todo lo que se ha perdido y ir subiendo esa cuesta de la que estamos hablando para poder llegar a esa nueva normalidad en la que sin duda alguna el nacimiento de una nueva cultura va a ser indispensable, una nueva cultura de respeto, de solidaridad, de responsabilidad y sobre todo de rescatar muchos de esos valores que se acomodaron en el camino y que nos llevaron probablemente a estar viviendo esta lección, corrección o como cada quien le quiera poner, pero sin duda alguna es un momento dramático para la especie humana completa. Díganos algo sobre el tema de la ortodoxia macroeconómica y cómo eso debe cambiar por el periodo de tiempo necesario. La situación que estamos viviendo no tiene precedentes, por supuesto, en la historia moderna. Es la primera gran crisis global económica en el mundo y
lo que más se le parece a lo que estamos viviendo es una situación de guerra. Y lo que se hace en una situación de guerra es aplicar medidas de economía de guerra. Y para eso lo que hay que tener claro principalmente son los objetivos de la política económica. Creo que en esta coyuntura, en este puente que hay entre la crisis y el nuevo mundo con las nuevas formas de actuar y el cambio cultural a que ustedes se refieren, sí requiere en este puente, digamos, la aplicación de medidas extraordinarias. Lo primero es concentrarse en el sistema de salud y aplicar una buena dosis de gasto público bien direccionado hacia priorizar el gasto en salud. Aquí tal vez yo haría énfasis en especial en el tema de los test, de las pruebas de la enfermedad. Mientras mejor se tengan pruebas aleatorias, pero bien diseñadas, más fácil será aplicar las medidas del retorno gradual a la normalidad. Entonces, esa es la primera prioridad, es un gasto en salud bien focalizado y bien ejecutado. La segunda es aplanar la recesión, la curva de recesión, que es inevitable que ocurra una recesión en estas circunstancias, pero que se puede aplanar esa curva de recesión junto con el aplanamiento de la curva del contagio. Y la tercera prioridad debe ser mantener vivo el aparato productivo para tenerlo preparado para la inevitable recuperación. Y aquí el rol central lo tiene la política fiscal. La política monetaria tiene un rol complementario y de apoyo a la política fiscal, pero el rol central lo tiene la política del gasto, básicamente. Y Guatemala, afortunadamente, tiene espacios porque tenemos 30 años de portarnos muy bien y de tener una gran reputación en los mercados internacionales y en los organismos internacionales como una economía con políticas macroeconómicas, incluyendo la fiscal, muy razonables y ortodoxas. Y por lo tanto hay espacio, y ahora más que nunca, para poder tener un incremento sustancial del gasto fiscal. ¿Para qué? Para dar líneas de crédito a las empresas pequeñas, medianas, formales e informales, para que puedan mantener su operatividad en estos meses difíciles, dándole transferencias a los trabajadores informales y formales, usando mecanismos como el del seguro social que mencionaba Richard, para que en una especie de seguro por enfermedad preventivamente se logre llenar ese vacío mientras los trabajadores están fuera de sus actividades, y usar estos mecanismos que no son ortodoxos, pero usarlos dentro de las herramientas que ya existen en el aparato público. No es tiempo de inventarse el agua azucarada y de inventar nuevos mecanismos. Hay que usar lo que está, pero usarlo bien y usarlo ante todo con mucha transparencia. Y en una economía que esté viva y en la medida de lo posible pujante. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Yo, para terminar, además de agradecerles de verdad su tiempo, quiero recordarles, aunque no sea necesario, que ustedes son dos referentes, no solo como ciudadanos, sino además como profesionales y expertos en temas económicos y financieros. Su experiencia, su conocimiento va a ser indispensable en los meses que vienen, como ha sido siempre, pero ahora aún más. Por eso cuídense mucho, estén presentes, que sin duda alguna los vamos a necesitar. Y gracias otra vez, y por supuesto, además está decirle a nuestra audiencia que aquí hay que seguir dando la batalla todos juntos con respeto, solidaridad y humanidad, y veremos que juntos venceremos. Muchas gracias. Esto es Razón de Estado.